No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperiado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Vayamos al Señor a una palabra de oración. Señor, venimos delante de ti esta tarde. Venimos orando una sola cosa, Señor, escuchar tu voz. La voz no de este pastor, sino del buen pastor. Te pedimos que nos edifiques por tus escrituras, Señor, que nos, como cuerpo de Cristo, como hermanos en Cristo, podamos ver lo que tienes para nosotros esta tarde. Y esta tarde podamos ver la descripción que vemos del ministerio de un ministro del Evangelio en la vida de Pablo. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. La última vez que estuvimos en 2 Corintios, vimos a Pablo terminar de defender su ministerio de reconciliación y llamarnos a no tomar la gracia de Dios en vano. El día de hoy Pablo les explica a los corintios su amor a ellos como ministro y cómo espera que ellos como iglesia también respondan en amor a él. Y como forma de introducción me gustaría hacerles algunas preguntas. La primera es, ¿cuándo fue la última vez que te pusiste en los zapatos de un ministro? ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste en los zapatos de un ministro? Y la segunda, ¿cuándo fue la última vez que consideraste la labor de un pastor? Miren conmigo el versículo 3. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. La Nueva Biblia de las Américas dice, no dando en nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. En este versículo vemos la defensa de Pablo a las críticas de los falsos apóstoles y algunos corintios quienes decían que él no estaba apto para el ministerio. Una de las cosas que vemos en este pasaje es el amor de Pablo a una iglesia que se rebelaba en contra de él y lo rechazaba como ministro. Miren conmigo el versículo 11, 2 Corintios 6, versículo 11. Dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. En otras palabras, les hemos predicado con un corazón abierto, con toda franqueza, con un amor sincero. Pero miren el versículo 12 y 13, cómo respondían la iglesia en Corintio. 2 Corintios 6, 12 y 13. No estáis estrechos o limitados en nosotros, pero si sois estrechos o limitados en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos o hagan grande su corazón también vosotros. En otras palabras, Pablo amaba a los corintios, les ministraba con amor, pero los corintios no respondían a él en amor y esperaba que lo hicieran. Pero antes de pedirle a los corintios que abran su corazón a él, Pablo les explica lo que es estar en los zapatos de un ministro. Miren conmigo el versículo 3. La Nueva Biblia de las Américas dice, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. ¿Qué pasaría si el ministerio de Pablo fuera desacreditado o descalificado? Eso traería una mancha al mensaje del evangelio que él representaba. Y eso traería duda a la credibilidad del mensaje que les predicó a los corintios y que salvó a los corintios. Esto afectaría a muchos de los creyentes en Corintios y le abriría a una puerta a los falsos maestros quienes ya habían penetrado la iglesia, quienes venían predicando otro evangelio y otro Jesús. Hace tiempo estaba escuchando una prédica de un pastor y fue verdaderamente edificante. Poco después salieron noticias que ese pastor ya estaba descalificado o desacreditado del ministerio. Y esto es una de las cosas más tristes que puede pasar dentro de una iglesia local, que un hombre se descalifique del ministerio. Pero en nuestro pasaje, Pablo no está descalificado, pero lo están acusando de estarlo. Interesantemente, los hombres, los falsos maestros que acusaban a Pablo de estar descalificado del ministerio eran los que verdaderamente estaban descalificados. Estos falsos apóstoles en Corintio eran como un tipo de predicadores de la prosperidad. Y cuando ellos veían la vida de Pablo llena de sufrimiento, decían que un hombre así no podía ser un verdadero representante del evangelio. Y Pablo en nuestro pasaje responde a las críticas en 2 Corintios 6, 3, Nueva Biblia de las Américas, dice, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. Esto de poner piedra de tropiezo a otros creyentes es un pecado grave.
Jesús mismo advirtió sobre no hacer tropezar a los creyentes. En Mateo 18, versículo 6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se la hundiese en lo profundo del mar. Pablo repite lo mismo a la iglesia en Roma y los exhorta a no ser piedra de tropiezo para los hermanos más débiles. Romanos 14, versículo 13 dice, así que ya no nos juzgamos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Guarden su lugar ahí, vayan conmigo a 1 Corintios 9:25. Guarden su lugar ahí, vayan conmigo a 1 Corintios 9:25 y vemos cómo Pablo como ministro se disciplinaba para la piedad, se disciplinaba para no estar descalificado o ser piedra de tropiezo para otra persona. 1 Corintios 9:25, les leo la Nueva Biblia de las Américas, dice, ¿no saben que todos los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal manera que lo que ganen, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro no como sin tener meta, de esta manera peleo no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pablo tenía mucho cuidado de su ministerio y estaba bien disciplinado para que no se desacreditara su mensaje. En 2 Corintios 8:20, regresa a nuestro pasaje, en 2 Corintios 6, yo se lo leo, el capítulo 8, versículo 20, nos dice que se cuidaba aún de cómo trataba las finanzas dentro de la iglesia. 2 Corintios 8:20, Nueva Biblia de las Américas, dice, teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros. Pablo servía a Dios con una conciencia limpia y por eso en 2 Corintios 1:12 decía, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Pablo vivía una vida ejemplar y no ponía piedra de tropiezo a nadie para que no se desacreditara su mensaje. Ahora miren conmigo otra vez nuestro versículo, 2 Corintios 6:3. Nueva Biblia de las Américas dice, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. Miren el versículo 4, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Pablo dice, yo he cuidado de actuar con gran integridad entre ustedes y yo me recomiendo no hablando, sino con mi vida en el ministerio. Y la verdad, mis hermanos, es que ser un ministro del Evangelio es algo de gran honor en las Escrituras. La Biblia describe esto como un oficio, un bello llamado. Dice en Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La Biblia dice que el llamado de predicar y colaborar con Dios en sus propósitos en este mundo, en Jeremías 1:9 nos dice cómo se sincroniza la predicación y los propósitos de Dios. Jeremías 1:9 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Un hombre que se para en el púlpito está hablando como de parte y delante de Dios, y aquí en el ejemplo es Jeremías, y el versículo 10 dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Cuando uno predica, Dios está levantando y destruyendo por medio de la predicación de la palabra de Dios. Este es un llamado por gracia y no porque alguien lo merezca. El profeta Amos dice en Amos 7:14, yo no soy profeta ni hijo de profeta, no soy profeta ni he sido entrenado como profeta, sino que yo soy boyero y cultivador de higueras, pero el Señor me tomó cuando pastoreaba el rebaño y me dijo, ve, profetiza a mi pueblo Israel. Este es un llamado el llamado ministro es un llamado a ser valiente, 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo le dice a Timoteo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder
de Dios. Es un llamado que no te permite hacer otra cosa más que pensar en predicar. Jeremías 20, versículo 9. Y Jeremías dice, no me acordaré más de él, hablando de Dios, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. La misma idea la dice Pablo en 1 Corintios 9:16, cuando dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. El llamado de ministro es un llamado a caminar en integridad. 2 Corintios 4:2, antes bien renunciamos al oculto, renunciamos al pecado y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. El ministro se para y no con astucia, sino que apunta al texto y manifiesta y predica la verdad, recomendando toda conciencia humana delante de Dios. El llamado del ministro es una tarea cuyo rol principal es estudiar y predicar la palabra. Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y en 2 Timoteo 4:1 le dice a Timoteo, encomendándolo delante de Dios, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es un llamado a estar absorbido en una sola cosa, la palabra de Dios. 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, le dice Pablo a Timoteo. Y en el versículo 15 le dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Le dice Timoteo, ocúpate de estudiar la palabra, ocúpate de predicar y llénate de estas cosas para que cuando prediques todos se den cuenta que eres un ministro aprobado por Dios, un ministro preparado. Es un llamado a predicar todo el consejo de Dios, no parte de la palabra, no lo que yo quiero, sino todo el consejo de Dios. Pablo dijo en Hechos 20:26, por tanto yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Es un llamado a ser fiel y no omitir ni una sola palabra del mensaje divino. Es un llamado para pocas personas. Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es un llamado a ser un siervo de Dios. 1 Corintios 3:5, que pues es Pablo y que es Apolo, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según a cada uno le concedió el Señor. Es un llamado a ser administradores de los misterios de Dios. 1 Corintios 4:1, así pues tengámoslos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Es un llamado para el cual solamente Dios te puede capacitar. Es un llamado soberano. Gálatas 1:15 dice Pablo, pero cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Es un llamado a ser un líder ejemplar. 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es un llamado a sufrir. 2 Timoteo 2:3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es un llamado a ser pescadores de hombres. Mateo 4:19, venid en pos de mí, dice Jesús, y os haré pescadores de hombres. Es un llamado a ser hombres de Dios. 1 Timoteo 6:11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, hablando del pecado, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. El ser un ministro del evangelio es tremenda responsabilidad y no es un llamado para todos. Estás peleando una batalla espiritual. Estás tratando con cosas del cielo y del infierno. Eres un doctor del alma, eres como un soldado. Eres como un atleta y eres un embajador de Cristo. ¿Quién puede ser un ministro? Vayan conmigo a 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. ¿Quién puede ejercer el llamado de ministro? 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela el obispado, el pastorado, que es sinónimo, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea
irreprensible, sin ninguna mancha que se salga, no sin pecado, pero sin ningún pecado que sobresalga, marido de una sola mujer, pureza sexual, sobrio, que pueda pensar con claridad, prudente, decoroso, hospedador, amor de los extraños, amor de los hermanos, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no una persona enojona, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito no sé qué se amanecía, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en el descrédito y en lazo del diablo. Y en nuestro pasaje, regresando a 2 Corintios 6, Pablo llena cada uno de los requisitos. Es un ministro del Evangelio, pero está siendo acusado de no llenarlos, de estar descalificado. Y Pablo contesta en 2 Corintios 6, versículo 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado, más antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, y les empieza a dar una lista de que lo convalida como ministro. Miren el versículo 4, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Y empieza a describir cómo es su vida como predicador. Una vez más les vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que te pusiste en los zapatos de un predicador, en los zapatos de un ministro? Y vemos esta lista de Pablo, dice, en mucha paciencia. Pablo dice que la paciencia o la perseverancia en medio del sufrimiento de su ministerio mostraba que él era un ministro aprobado delante de Dios. Un verdadero ministro sufrirá por querer vivir piadosamente, como dice 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hace poco hablé con un pastor que me marcó y quería dejar el ministerio. Al principio le dije que no lo dejara, pero después le dije, si Dios no te llamó, déjalo. Pero si Dios te llamó, continúa. El llamado de un verdadero ministro es a perseverar hasta el final, aún en medio del sufrimiento. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Dice la segunda palabra, en tribulaciones. Un verdadero ministro a veces será marcado por las tribulaciones en su vida y en su ministerio. El mismo Hijo de Dios aprendió obediencia en su naturaleza humana y fue obediente hasta la muerte y la muerte de la cruz. Y Pablo, como representante de Cristo en la tierra, no estuvo exento de las tribulaciones. Jesús mismo dijo sobre Pablo en Hechos 9:16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Un verdadero ministro sufrirá porque Cristo, nuestro capitán, sufrió primero. Dice la palabra en necesidades. Para los falsos maestros, la vida de Pablo. Un segundo. Estoy usando un nuevo equipo. Ok, 2 Corintios. En tribulaciones. Un verdadero ministro muchas veces será marcado por estas, pero luego miren el siguiente, en necesidades. Para los falsos maestros, Pablo no estaba bendecido por Dios porque aparentemente no tenía muchos bienes materiales y constantemente estaba en necesidades. Recientemente estaba escuchando un podcast de predicadores y estaban hablando de una página que se llama Preachers and Sneakers, o los predicadores y sus zapatos, donde se muestran cómo muchos de los predicadores del día de hoy, los que salen en el televisor, usan zapatos que valen miles de dólares. Y por decirlo así en una manera, Pablo no tenía hasta hoyos en los zapatos. Miren conmigo 2 Corintios capítulo 11, miren el versículo 27 y 28. Miren cómo era la vida de Pablo como ministro. 2 Corintios 11, miren el versículo 27, dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. La vida de ministro no es una que promete lujo, sino muchas privaciones materiales y sacrificios. Y Pablo, que era el apóstol, muchas veces trabajaba con sus manos para poder llenar sus necesidades y su propio sustento. En cambio, los falsos apóstoles eran conocidos por estar en el ministerio por motivos económicos. Los falsos apóstoles en Corintio eran como los predicadores de la página de Preachers and Sneakers. Pero no así
Pablo. En angustias, el día de hoy es triste ver cómo muchos pastores han perdido la solemnidad en el ministerio y tratan el ministerio muy a la ligera, como si fuera un pasatiempo de recreación. El ministerio en muchas iglesias ha perdido la seriedad. En 2 Corintios 4, versículo 8, nos dice que el ministro, vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 4, versículo 8. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. El estar en el ministerio es como ser crucificado de lunes a sábado para ver la gloria de Dios el domingo. Miren el versículo 5, 2 Corintios 6, versículo 5. Dice, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en azotes. Vayan conmigo, si están en el capítulo 11, vayan una vez más al capítulo 11. La vida de Pablo era describido por los azotes. Miren 2 Corintios 11, versículo 23. Dice, ¿son ministros de Cristo? ¿A quién le está preguntando? A los falsos maestros. Dice, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Cuántos azotes recibió Pablo? Azotes sin número, perdió la cuenta. Pero luego nos dice que de los judíos recibió 40 menos 1, 39, y lo hizo 5 veces. Pablo recibió 195 azotes de los que se acuerda solamente. Pablo estaba dispuesto a sufrir aún físicamente por el evangelio. Dice en cárceles, en 2 Corintios 6, la siguiente lista es en cárceles. Dice, Pablo siendo un hombre recto, a veces estaba en la cárcel como malhechor por predicar el evangelio. 2 Timoteo 2:8 dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones de modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y en Efesios se identifica como Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Ocupamos a más hombres que están dispuestos aún a ir a la cárcel si es necesario por predicar el evangelio en tumultos. Y eso se refiere a un disturbio de una multitud. Cuando Pablo predicaba, las multitudes se agitaban. Como dice Stephen Lawson, el problema con los predicadores el día de hoy es que nadie quiere matarlos. El problema con los predicadores el día de hoy es que nadie quiere matarlos. Muchos están preocupados por si ofenden a alguien o si agradan a la gente con su predicación. Pero Pablo, como un verdadero ministro, se paraba y cuando predicaba, creaba tumultos. Casi lo destruían por el ataque que recibía. John MacArthur dice que muchas veces después de predicar le han dejado notas diciendo, traje a mi amigo católico y lo ofendiste. Traje a mi amigo mormón y lo ofendiste. Traje a mi esposa y lo ofendiste. Y luego MacArthur dice, yo estoy aquí para ofenderlos a todos. Un verdadero ministro está aquí para agradar a Dios y también para ofender a los hombres, no con su vida, pero con el evangelio. En trabajos, dice 2 Corintios 6, la próxima lista, en trabajos, un verdadero ministro es un hombre trabajador que predica sin importar si la iglesia lo apoya o no. Ahora, quiero aclarar que es responsabilidad de la iglesia cuidar a sus pastores y especialmente a los que enseñan bien la palabra. 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pero un hombre que verdaderamente está llamado al ministerio no está enfocado primordialmente en las finanzas, sino en el avance del reino de Dios. Estos hombres que son llamados trabajan duro y trabajan sin parar. 1 Corintios 15:10, Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La siguiente palabra en la lista, en desvelos. Un verdadero ministro muchas veces sacrifica su dormir para poder velar por la iglesia y para poder cumplir sus obligaciones. Decía Martín Lutero que la pluma del predicador está más pesada que las botas de los hombres de construcción. Dice, yo los reto a ustedes que agarren una pluma, abran su Biblia y se queden sentados horas y que salgan con un sermón todos los domingos. La pluma del predicador es más pesada que las botas de trabajo de un hombre que trabaja en construcción.
en ayunos. Aquí no se refiere en ayunos planeados, sino en privaciones por el ministerio. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4 y miren el versículo 8. 1 Corintios capítulo 4 y vayan, miren el versículo 8. Dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. Los corintios tenían una teología de prosperidad y Pablo sarcásticamente les dice, ya están, ustedes son ricos, ustedes son como reyes con su evangelio de prosperidad, y luego les dice, y ojalá reinases para que nosotros reinase también juntamente con vosotros. Pero según pienso, y luego dice, ustedes son ricos, a ustedes les va bien porque ustedes tienen sarcásticamente un evangelio de prosperidad, pero luego miren cómo lo compara con la vida de un ministro. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser el espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Pablo dice, somos un espectáculo al mundo, en el contexto los apóstoles, pero en extensión cada ministro. La vida del ministro es como un hombre sentenciado a muerte, un espectáculo a los ángeles y a los hombres. Versículo 10 dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros los ministros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria o la basura del mundo, el desecho de todos. ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste en los zapatos de un ministro del evangelio? Segunda de Corintios 6, versículo 6, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Un ministro siempre debe de caminar, un verdadero ministro en el Espíritu Santo, algo que los apóstoles no conocían. Y lo primero que vemos es en pureza. El ministro debe vivir una vida santa y apartada para Dios. Por eso Pablo le pudo decir a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 2:10, vosotros sois testigos y yo también de cuán santa, justa e irrepresiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. En ciencia, no está hablando de la ciencia de la secular, sino del conocimiento de Dios, del conocimiento del evangelio. Un verdadero ministro debe conocer la palabra de Dios, debe conocer los misterios de Cristo para poder bendecir a otros. La siguiente palabra, en longanimidad o en paciencia. Como ministro, Pablo tuvo mucha paciencia y el ejemplo perfecto eran los corintios. Ellos lo rechazaban, Pablo los amaba y los corregía con paciencia. En bondad, si alguien contendía por la fe era Pablo, pero él siempre procuraba hacerlo con un espíritu benigno. En el Espíritu Santo, la labor del ministro es imposible hacer si el Espíritu de Dios no nos empodera para nuestra labor. Se dice que Spurgeon estaba una vez predicando y en medio de su sermón paró y dijo, se cayeron las llantas de la carroza. En otras palabras, el Espíritu Santo no estaba con él y dejó de predicar. La relación entre el Espíritu y la palabra la vemos a través de la Biblia. Y sin esto, sin el Espíritu Santo, sin el poder de Dios, sin que Dios convalide tu ministerio, el trabajo que hacemos es en vano. Escuchen como dice 1 Corintios 2:4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. El ministro hace lo imposible, pero solamente puede hacer esto cuando el Espíritu de Dios está con él. Y muchas veces el predicador debe estar caminando y orando amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, los frutos del Espíritu. Sin el Espíritu es todo imposible. El siguiente dice que en amor sincero. Pablo inicia todo el ministerio, hacía todo el ministerio con un amor no fingido, sino genuino y sacrificial. Miren cómo dice 1 Corintios 13, versículo 1. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Un ministerio o un ministro sin amor de nada
sirve. 2 Corintios 6, versículo 7, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. ¿Quieres saber qué es un verdadero ministro? Examina cómo trata la palabra de Dios. 2 Corintios 2, 17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Hay muchos que andan comerciando el evangelio como si fuera una estrategia de marketing. Si alguien está más preocupado por organizar eventos que traer una seria exposición de la palabra, esta persona no es un verdadero ministro del evangelio, sino un comerciante de la palabra de Dios. El ministro camina en poder de Dios con armas de justicia a diestra y a siniestra. Y esto se cree que se refiere a la armadura del Espíritu. La diestra, la mano derecha, se detiene la espada de verdad y la siniestra, las armas de defensa. La palabra de Dios, el evangelio y la oración son las armas de un ministro. 2 Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 8, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Aquí vemos que el llamado del ministro es de gran honor, pero muchas veces, como Pablo, puede ser difamado por hermanos en la carne o enemigos del evangelio, como los falsos maestros. Dice Pablo, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Versículo 9, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos o como muertos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos. Noten que dice como desconocidos. Tal vez un predicador o un verdadero ministro no es conocido por el mundo, no es un predicador de renombre, pero bien conocido. No es conocido por los hombres, pero es conocido por Dios. Y vemos el ejemplo de Juan el Bautista, que no era muy conocido, pasó mucho tiempo en el desierto, pero Jesús dijo de él en Lucas 7:28, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. El predicador muchas veces está como moribundo, como muertos, por eso a veces nos miramos desgastados. Pero he aquí, vivimos y predicamos en el poder de Dios, como castigados, mas no muertos. Versículo 10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, como entristecidos por las pruebas del ministerio, pero siempre gozosos. Por las pruebas puede estar un ministro triste externamente, en su getsemaní personal, pero con un gozo a la vez, porque sabe que Dios está en control y puede cantar, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Como pobres, más enriqueciendo a muchos. En su vida tal vez pobres y no tienen mucho, pero enriqueciendo a multitudes con el mensaje del evangelio. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo, el ministro tiene su tesoro en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Versículo 11, pero antes de llegar al versículo 11, les pregunto una última vez más. ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste a pensar en la vida de un ministro? ¿Cuándo fue la última vez que amaste a un ministro como ellos te aman a ti? Miren el versículo 11, ya me lo termino. Dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Cuando Pablo usa el nombre de una iglesia, después de la introducción, es algo emocional. Dice, nuestra boca se ha abierto, oh Corintios. A los Gálatas les dijo, oh Gálatas insensatos. Es algo emocional. Nuestro corazón se ha ensanchado. Yo les he servido con amor. Les hemos servido, les hemos predicado con amor, oh Corintios. Versículo 12. No estáis estrechos, no están limitados en nosotros, pero sí sois estrechos o sí son limitados en vuestro propio corazón. Dice, nosotros no lo limitamos a ustedes, pero ustedes sí se limitan con nosotros en el amor que nos dan. Miren el versículo 13. Pues para responder del mismo modo, como a hijos hablo, ensachados también vosotros. En otras palabras, Pablo dice, como ministros hacemos todo esto por amor a ustedes, Corintios. Lo menos que pueden hacer es amarnos como nosotros les amamos a ustedes. Como a hijos les hablo. ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste en los zapatos de un ministro? ¿Cuándo fue la última vez que amaste a tu ministro como ellos te aman a ti? 2 Corintios 6:13, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos, abran sus corazones también a vosotros.